que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada. Después de 88 años de ausencias, el pasado 20 de marzo, Barack Obama, como presidente de los Estados Unidos, inició una visita formal a Cuba. El discurso oficial busca fortalecer las relaciones entre ambos países, superar las diferencias y dar vuelta a la página. En las imágenes se vieron muchas banderitas norteamericanas y cubanas juntas y mucho despliegue periodístico. Buscando tener informaciones analíticas y críticas, nos contactamos con una compañera cubana para esta nota. Se trata de Rachel León Batista, socióloga, miembro del proyecto Nuestra América en Cuba e integrante en la actualidad del equipo de edición del periódico La Época en Bolivia. Conversamos sobre los intereses que están detrás de la visita de Obama, el asunto económico y el bloqueo, el problema del narcotráfico y el terrorismo y los caminos futuros que pueden tomarse en esta nueva etapa. Acá, sus importantes impresiones. Desde el establecimiento del propio diálogo, precisamente un reconocimiento a la institucionalidad revolucionaria cubana, ¿no? Es un reconocimiento a nuestras instituciones y es un reconocimiento hacia nuestro propio gobierno, porque precisamente gobiernos anteriores no se habían sentado a dialogar con Cuba porque no nos daban ese reconocimiento, ni reconocían a nuestros gobiernos, ni reconocían a nuestras instituciones, ni reconocían nuestro sistema de gobierno. Y ha reconocido algo muy importante y es el fracaso de las políticas hostiles de Estados Unidos contra Cuba, que se han enmarcado en esta guerra fría que han llevado durante muchos años hacia nuestro país, ¿no? Sí, obviamente esta visita cumplió con varios fines, ¿no? Y a través del discurso pudimos evidenciar claramente los diferentes objetivos, ¿no? Es increíble porque a pesar del cambio de estrategia siguen teniendo los mismos objetivos, ¿no? Por ejemplo, Obama específicamente hablaba de un cambio de época, de que los problemas de Cuba estaban en manos de los cubanos, que las soluciones vendrían también de manos de los cubanos, que no iban a intervenir nuevamente. Sin embargo, al final terminaba dándote recetas de democracia y demás. Continuamente el discurso te vende el American Way of Life, continuamente te está diciendo sobre qué bases se sostiene la democracia norteamericana y continuamente dice que obviamente tienen muchas diferencias con Cuba al respecto. Y rematas con el concierto de los Rolling Stones en La Habana, hablando de una nueva era, de un cambio de época, hablando de si bien en los años 70, 80 estuvieron prohibidos, pues ahora cómo esto implicaba una época de apertura, cómo estaban haciendo un concierto en La Habana. Creo que el interés fundamental detrás de esta visita sigue siendo precisamente lograr un cambio de régimen en Cuba, transformar el régimen socialista que nosotros escogimos y que validamos a lo largo de más de 50 años, transformarlo en un régimen capitalista. Es por eso que una de sus principales visitas o sus principales momentos estuvo dirigido a conversar con ese sector a los que ellos llaman emprendedores en Cuba, precisamente porque son los representantes de esta nueva propiedad privada. Obviamente, una de las cosas que tratan de buscar es precisamente el cambio de propiedad en Cuba. Y un segundo espacio es el encuentro con la disidencia en Cuba. De este encuentro, o sea, donde asisten cerca de 13 personas y donde él expresa que, bueno, en un país como Cuba ser disidente es algo bastante complicado y demás. Una de las cosas a las que hace referencia es que qué bueno que estaban ellos allí porque ellos eran la representación de la voz de la sociedad civil cubana. Eran la representación de la voz del pueblo cubano, cuando realmente no son ni siquiera el 0,5% de la población cubana. Independientemente de eso, digamos, una segunda intención sería precisamente abrirse a través de Cuba un poco más hacia América Latina y abrir fundamentalmente el mercado cubano porque son 11 millones de cubanos que nos han tenido bloqueados durante más de 50 años y que obviamente cuando comiences a abrir posibilidades económicas y comiences a bombardear con propaganda consumista, obviamente esos 11 millones de personas van a estar interesados en consumir lo que tú le pongas. Entonces, económicamente también es un beneficio para Estados Unidos porque es un mercado factible, es el mercado más cercano que tienen después de México, ¿no? Y tal vez podríamos hablar en un tercer lugar
de la posibilidad, además de aprovechar este capital humano que se ha formado en Cuba, y que además es un capital humano que reconocen ellos mismos tiene grandes potencialidades, aprovecharlo precisamente para sus propios proyectos de desarrollo y demás en Estados Unidos. Una de las principales luchas precisamente de Cuba es porque nos quitan el bloqueo económico que ellos todavía insisten en llamar en algunas declaraciones, incluso todavía lo abordó así Obama como embargo económico, ¿no? Cuando realmente no es un embargo, porque no es posible que un país al que se le intente aislar, asfixiar, inmovilizar y ahogar, además precisamente con el propósito de llevarlo a claudicar, a rendirse y a renunciar a sus principios, no es posible que sigan llamándolo embargo. Entonces, respecto a este tema, pues lo que refirió mayormente es que ha peleado por eliminar estas sanciones, que nosotros, o sea, el pueblo en general lo puede percibir por digamos, algunas medidas que ha tomado, como estas últimas que tomó ahora. Entonces, en ese sentido, pues él lo que un poco intenta decir es que realmente dentro de la agenda de lo que puede hacer como presidente, pues ha hecho todo lo posible y que le quedan muy pocas cosas por hacer, ¿no? Pero realmente no ha dicho nada contundente al respecto, simplemente se ha mostrado, por lo menos en su discurso, se ha mostrado en contra del embargo, pero realmente no ha hablado ni siquiera de todo lo que esto ha traído como consecuencia al pueblo cubano. No ha habido ni siquiera un ápice de disculpa en este sentido y no ha habido tampoco una intención de analizar cómo esas políticas impuestas por Estados Unidos, como el bloqueo económico, han llevado a una situación económica en Cuba deplorable, pero independientemente de todo eso, cómo nunca se han perdido las garantías en Cuba, cómo se sigue manteniendo un sistema de salud único y gratuito, cómo se sigue manteniendo un sistema de educación gratuito y con acceso al que tienen acceso todos los cubanos y cubanas. Y en ese sentido no ha habido ningún tipo de reflexión al respecto. O sea, cómo ha afectado realmente el bloqueo a Cuba, no ha habido ningún tipo de reflexión y de hecho no ha habido ni una muestra de arrepentimiento con la implementación de políticas como estas, ¿no? Vale señalar, en el año 2013 el propio Obama estaba aprobando un nuevo paquete de sanciones contra Cuba. Y entonces, independientemente de estas medidas de flexibilización que se han tomado a raíz de las conversaciones, la política de Estados Unidos hacia Cuba sigue siendo una política hostil. Mayormente el discurso no estuvo como centrado en este tipo de políticas, aunque sabemos que ya se están haciendo operaciones conjuntas, sobre todo de entrega de información por parte de Cuba a organismos internacionales, la DEA y demás, cuya misión supuestamente es luchar contra la erradicación de las drogas ilegales, ¿no? Y que bueno, el gobierno cubano también tiene 36 acuerdos, de hecho ya creo que son más, de cooperación antidrogas y 27 para la vigilancia de esta cooperación, ¿no? Entonces, aunque no aborda el tema a profundidad, sí deja ver que se están haciendo acciones conjuntas y que ya tienen un representante en la embajada, aunque lo tenían anteriormente desde la Oficina de Intereses, que coordina operaciones con la Policía Nacional Cubana. Pues también acuerdos similares se están realizando para la lucha contra el terrorismo, pero realmente no hubo ninguna otra referencia. Y respecto al tema de la base naval de Guantánamo y lo que llevamos años exigiendo, que es una ocupación ilegal de una parte del territorio cubano y demás, no hizo ninguna referencia y tampoco hubo preguntas al respecto. Algo que sería importante de este proceso es que si realmente se logran restablecer relaciones y logramos trascender estas fronteras, lo mejor que va a poder hacer Cuba es precisamente exportar todo lo bueno que tiene, ¿no? En todos los sentidos. Siempre y cuando no hayan cambios en nuestros principios fundamentales, obviamente la política exterior se va a fortalecer con algunos países y se va a fortalecer sobre todo en marcos de colaboración, pero no va a cambiar de forma significativa ni de forma radical en algún otro aspecto. Igual una de las cosas que nos preocupan hacia adentro es el incremento de las desigualdades. Creemos que esto en alguna medida hay que ver cómo se va controlando, porque si no, sí realmente se puede convertir en un problema, ¿no? Y realmente el incremento de las desigualdades y el incremento propiamente o el beneficio de una clase en Cuba puede traer
evidentemente estas divergencias y esta restauración que precisamente quiere Estados Unidos. Entonces, si lo vemos por ahí, desde ese punto de vista, hay como dos escenarios más o menos claros. El escenario en el que se fortalece precisamente el socialismo en Cuba y a través de eso se logran mejoras materiales, que es una de las cosas que se prevé que se logre con todos estos convenios de producción, comercialización, etcétera. Y por otro lado, un escenario que se ve un poco más lejano, pero que a la vez estamos pintando desde el marco político ideológico y demás, es un escenario de restauración capitalista, pero que realmente sería a muy, muy largo plazo y que realmente no es en lo que está enfocado ni el gobierno cubano ni la sociedad cubana. Este fue un reporte desde el sur continente americano para Info Latino de Radio Lora.